Buenas tardes a todos nuestros escuchas, nuestros oyentes, en este su programa Luces para el Alma. Damos inicio a este programa hoy, 3 de septiembre, sábado de este año 2016, donde abordaremos un tema que ha sido constante mundial en todas las últimas décadas y que muchas veces es tratado como un asunto externo de otros países y que no ocurre en los nuestros, ni afecta directamente a nuestros intereses: el terrorismo. Parece ser un tema lejano a nosotros, pero es una plaga mundial que se constituye en una de las amenazas más profundas de la constitución de la paz y la seguridad en el mundo. Hoy nos acompaña Alex Osorio Barone y quienes habla Axel Reynolds. Gracias, Axel. Bienvenidos todos los que nos escuchan a través de YouTube. Hoy tenemos un interesante tema a tratar. Sí, como dijimos anteriormente, es el terrorismo en el mundo desde la óptica espírita. El terrorismo se constituye en una de las más grandes violaciones de los derechos humanos y de las libertades básicas, así como los principios del respeto entre los seres humanos. Si no hay respeto entre los seres humanos, no se construye la paz, no se construye la armonía entre los seres y vamos a seguir viviendo en un mundo inferior y sufriendo las penalidades de este mundo, que es un mundo de pruebas y expiaciones. Desde hoy vamos a tocar un tema como este porque las organizaciones terroristas han ido cambiando sus métodos de funcionamiento con el tiempo, aprovechándose de la debilidad, del desconocimiento que hay y la ignorancia que hay respecto a estos temas de las sociedades y recurriendo a las tecnologías de la información modernas para aumentar el impacto de sus atentados. Cada vez es más fuerte el atentado, los impactos que incurren el terrorismo en la sociedad, en los seres humanos. Por ello, hoy traemos este tema en este programa, Luces para el Alma, para revisarlo desde la óptica de la doctrina espírita y establecer en nosotros los conceptos apropiados para profundizar cuál es su procedencia moral y cuáles son consecuencias morales del terrorismo. No nos ocuparemos del tema político, sino de las causas y efectos morales y que afectan directamente el desarrollo espiritual. ¿Cómo se define? ¿Cómo podemos definir nosotros el terrorismo? Existe más de una definición a nivel oficial, a nivel internacional, de lo que es propiamente el terrorismo. Pero puede ser considerado como terrorista cualquier persona u organización que utilice métodos violentos o amenazantes para alcanzar un determinado objetivo, ya bien sea político o religioso. Por lo tanto, secuestros, ataques a lugares públicos y privados, ataques aéreos, asesinatos y otras formas de agresión pueden estar relacionadas con el terrorismo. ¿Por qué se da el terrorismo? ¿Por qué ocurre el terrorismo? Podemos comenzar a revisar estos aspectos en el día de hoy, porque es bueno saber cuál es su procedencia, desde dónde florecen estas actividades inferiores del ser humano, como el terrorismo, que va a atacar a otras personas buscando un objetivo, ya como lo dijimos anteriormente, propio de una comunidad, de una organización, de, de un grupo. Entonces, John, explícanos un poco esto de cómo se da el terrorismo en el mundo. Si se define el terrorismo como cualquier organización o persona que utilice métodos violentos o amenazantes para alcanzar un determinado objetivo. De tal forma de que, retomando ese concepto que ya se le había manejado, Juana de Ángelis, en su libro Triunfo Personal, nos explica que sucede por el predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual y el desbordamiento de la pasión en el ser humano, ocurriendo en ciertas etapas de la evolución donde sigue manteniendo y viviendo su herencia espiritual. Quiere decir, el terrorismo ocurre porque hay un dominio de los instintos primarios, los cuales tienen preferencia sobre los valiosos tesoros de la inteligencia, el discernimiento y la conciencia. Quiere decir que cuando hay ausencia total de sentimientos positivos que hace superior al individuo, este se desvía en sus estructuras mentales con la liberación de fuerzas primitivas, salvajes en sus remanentes internos, que imponen a la razón
y a la visión como tal. Bajo esa perspectiva, muchas veces se desarrolla inteligencia para adquirir conocimientos tecnológicos, artísticos, culturales, pero solo constituyen un sendero que llegan a perturbarlo, porque esa inteligencia intelectual le permite que abrace ideales, circunstancias que no son concordantes con sus realidades. De tal forma que el terrorista, por así decirlo, mantiene un constante conflicto interior. Aquellas rebeldías, aquellas causas en las cuales se trata de liderar una visión de misionero, de líder, de liderazgo frente a causas sociales, personales, hacen realmente que esta persona esté reflejando socialmente conflictos e instintos que no les hacen ver los principios de igualdad, de fraternidad frente a las demás personas, Axel, ¿no? Exacto, John. Esta creencia de ser quien tiene la razón, quien tiene el conocimiento, quien tiene la verdad, los convierte en fanáticos. Por eso estudiemos un poco qué es el fanatismo. El fanatismo parece surgir de una estructura totalmente psicótica. Es cuando el sujeto se ve como único en el lugar, como tener la absoluta certeza de haber sido elegido por Dios para una misión determinada. Sus actos, sus síntomas son calificados por muchos psiquiatras que lo diagnostican como casos de locura y a veces de psicosis. La base del fanatismo, en todas partes, es el miedo a la libertad, el miedo a la vida, el miedo a la cultura, el miedo al mundo inclusive, hace que esta persona se vuelva tolerante, se vuelva introspectiva, y esa intolerancia extrema lo vuelve un fanático, que es incapaz del diálogo. Cuando estamos conversar con esta persona, ni siquiera nos escucha, no puede dialogar porque tiene la certeza de lo que ella piensa y hace es la verdad. Inclusive, de alguna forma, no tiene respeto por los que lo escuchan o por los que hablan con él. Por eso, el terrorismo religioso no es un acaso, no. La casualidad no existe en estos casos. Todo ataque terrorista tiene una causa y consecuentemente, ¿qué lo causa? Desde el lado de los terroristas, lo causa fanatismo religioso. Desde el lado de la sociedad aparentemente normal, la opresión económica y material que hay sobre ciertas personas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Al final, ¿qué pasa después que atentan contra los demás? Del lado de los terroristas se da en el futuro a nivel espiritual una mejor comprensión de lo que es la verdadera religión. La verdadera religión. Cuando están en el mundo espiritual observan los errores que han cometido y eso los hace despertar de su equivocación. Muchas partes desde la sociedad, estas consecuencias obligan a las personas en el mundo espiritual a un profundo examen de la equivocada visión materialista de la vida, porque en su momento solamente vieron como importante el materialismo. Entonces, ¿tiene algún sentido el que las personas lleguen a atentar contra su propia vida? Esto tiene sentido, tiene lógica. Recordemos que esta pregunta que acaba de formular Axel, la estamos planteando en función que bajo la visión espiritista estamos en un mundo de expiación y pruebas, en tránsito a un mundo de regeneración. Actualmente observamos muchas personas con criterios demasiado arraigados que inclusive llegan a atentar con sus propias vidas, ¿no? Que inclusive organizan movimientos políticos guerreristas donde no hay tregua en manera alguna a un derecho humano o a un derecho mínimo de la existencia de cualquier ser. De tal forma de que, ¿qué sentido tienen de que estas personas se inmolen, ¿no? Se coloquen en sus cinturas fajos de dinamita o inclusive se identifiquen como mercenarios suicidas, valga la pena, y sea el caso que más sonó, el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Qué sucedió con esos momentos? Que el mundo entendió que era totalmente vulnerable. Ya sea que el hombre se dé muerte o bien permita que otro lo mate, hay suicidio de intención. Esa palabra es importante. La idea de que su muerte servirá para algo es ilusoria. No es más que un pretexto para disimular su acción y disculparla ante sí mismo. Si tuviera
seriamente algún deseo de servir a alguien, no bajo una percepción egoísta y fanática, procuraría servir y vivir para hacerlo, sin lugar de morir. Porque una vez que haya muerto, no le servirá para nada más. La verdadera negación, que debe surgir de un sentimiento más que religioso, espiritual, consiste en no temer a la muerte cuando se trata de ser útil, en afrontar el peligro, en ofrecer por anticipado y sin quejarse el sacrificio de la propia vida si fuera necesario. De tal forma de que una cosa, por eso es el fanatismo. El fanático no razona, como explicaba Axel, en manera alguna acepta puntos de vista contrarios. Cuando entendemos la evolución espiritual, sabemos que nunca tenemos la razón. Y si aún así la tuviéramos, solamente, como dice Juana de Ángeles en una de sus obras, Vida Feliz, tenemos tan solo una parte de ella. Por eso la invitación esencial en estas alturas ya nos hacen los guías de la humanidad, nos hace la doctrina espírita, es a ser tolerantes, a ejercitar la tolerancia, a aceptar los puntos de vista distintos, a aceptar de que Jesús, donde yo recuerde, Axel, Jesús no tuvo religiones, ¿no? Jesús tuvo un comportamiento de vida, respetó las religiones imperantes, óigase bien, no fue en contra de los dogmas vigentes, por el contrario, educaba, porque el verdadero equilibrio está en la representación psicológica de esa ley del amor, ¿no? Sí, John, así como menciona precisamente, tenemos que recorrer y reconocer la vida de Jesús como ejemplo para la humanidad, porque Jesús jamás atentó contra su vida ni propició que nadie atentara contra la vida del mismo. Nunca dijo que teníamos que entregar nuestras vidas a Dios, ni teníamos que entregar nuestra vida por los demás, y mucho menos atentar contra la vida de otras personas. Exacto, en la parte material. Y explicó, y lo explica y lo amplía mucho más el espiritismo a estas alturas. El hombre no tiene derecho a disponer de su propia vida. Solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de la ley de Dios. Entonces, por eso tenemos que reconocer que existe un instinto básico en las personas, hasta en los animales mismos reconocemos que es el instinto de conservación. Es por ello que para proteger nuestras vidas, Dios ha colocado en nosotros ese instinto. Por eso Dios nos ha dado la necesidad de vivir. Además, la vida es necesaria para el perfeccionamiento de los seres. Necesitamos vivir, como bien decía John ahora. ¿Qué hacen esas personas que se inmolan? Esas personas que entregan su vida, inclusive sacrifican a los demás, porque supuestamente Dios les ha dado esa misión. Hombre, seguramente estando en vida, pudieran haber hecho mucho más por ellos mismos y por las otras personas. O sea, morir no tiene un objetivo, no tiene ningún sentido. Además, la vida es necesaria para el perfeccionamiento de los seres. Lo requerimos. Necesitamos vivir todos los instantes que la oportunidad nos da Dios, porque la vida nos da la posibilidad de crecer espiritualmente. La ley del instinto de conservación hacemos que instintivamente nosotros nos percatemos de que necesitamos seguir viviendo. Es una cuestión instintiva. El primero de los derechos naturales del hombre, como lo dice el espiritismo, precisamente en la pregunta 800 del libro de los espíritus, nos dice: nadie tiene el derecho de atentar contra su vida ni la de sus semejantes. El derecho a la vida es por eso que atentar contra la vida de su semejante, nada puede comprometerlo en la existencia actual. Algunas doctrinas hacen creer a sus miembros que es grande el que quita la vida con la esperanza de llegar más pronto a una vida mejor. El espiritismo nos enseña que eso es una locura. Si realmente deseamos llegar a un mundo mejor, que hagamos el bien ahora y estaremos más seguros de alcanzarlo. El suicida retrasa su entrada en un mundo mejor y él mismo pedirá volver para concluir esa vida que interrumpió debido a una idea falsa. Porque el terrorismo basado en hechos religiosos es precisamente una idea falsa que se instala en las personas equivocadamente. Una falta, sea cual fuere, nunca abre el santuario a los elegidos. Es lo que nos dice el libro de Espíritus en la pregunta 950. En la pregunta 726 del libro de Espíritus nos aclaran que no existe ningún padecimiento o sufrimiento voluntario que Dios acepte. No hay ningún sufrimiento que nosotros mismos nos coloquemos
que eleve al hombre ante Dios. Los únicos padecimientos que elevan al hombre espiritualmente son los naturales, porque algunas doctrinas piensan que padecer o sufrir algo nos hace grandes ante Dios, porque todo lo que procede de Dios es natural. Los padecimientos voluntarios no sirven en absoluto cuando en nada contribuyen para el bien del prójimo. Todo asesinato es un crimen ante Dios. Porque el que se quita la vida o el que le quita la vida a su semejante, trunca una vida de expiación o de misión. Y en eso reside el mal, porque precisamente evitando la posibilidad de su progreso a un semejante y su correspondiente oportunidad de mejorar. En ese orden de ideas, recordemos también, para hacer una síntesis hasta este momento de los análisis que hemos hecho, Kardec preguntó a los espíritus de la humanidad cuáles eran los signos de una civilización. La pregunta 793 formuló eso. ¿Cómo se caracterizaba una sociedad civilizada? Y haciendo uso de estos conceptos que hemos expuestos referentes al orgullo, al egoísmo, al fanatismo, a cómo alguien puede truncar la vida de otro bajo la visión de un idealismo, de una filosofía aparente de vida, realmente perjudica más a las otras personas. Los espíritus respondieron que nosotros éramos pueblos instruidos, no civilizados, que es lo que pasa con las religiones muchas veces, que los pueblos civilizados se reconocían por la práctica de la caridad. Por eso preguntamos en estos instantes, ¿cuándo es disculpable un asesinato? Responden los espíritus. Solo la necesidad de proteger la propia vida o la de los demás puede disculparlo. Miren, cuando hay una intención en beneficio a otros, no un interés particular. Lo anterior es lo que se denomina legítima defensa. En el derecho, en el Código Penal, hace que en estados inminentes de evitar perjuicios a una comunidad, se prefiera sacrificar, por así decirlo, una vida en perjuicio de muchas vidas. No obstante, si se puede preservar la propia vida sin atentar contra el agresor, se debe hacerlo. Que es lo que sucede en muchos casos de sobrevivencia, de pervivencia, de las guerras, ¿no? Porque las guerras van permitiendo ese avance natural. Retomamos la idea, aquí hemos enfocado la problemática a los grandes fenómenos sociales que actualmente acosan a la humanidad. Y vuelvo a decirlo, prácticamente a pesar que desde las guerras religiosas, Axel, hemos vivido enfrentamientos, desangramientos en nombre de Jesús, irónicamente. Hoy día se retoman esos aspectos. ¿Por qué? Porque somos los mismos espíritus reencarnando y traemos en el inconsciente colectivo, palabras de Carlos Gustavo Jung, o en el inconsciente personal, residuos de una violencia religiosa que no se justifica. Por ejemplo, la propia Inquisición, ¿sí? En términos actuales sería una forma de terrorismo, ¿no? Donde nadie podía pensar ni alegar. Y actualmente hay muchos grupos formados en función de la guerra, donde piensan exterminar de la tierra todo aquel que no esté de acuerdo con su realidad. Sin embargo, como dice la precedente visión, es importante analizar que el terrorista no simplemente se forma en estos grupos religiosos, que no es realmente la religión, porque religión en el concepto etimológico de la palabra significa buscar un camino hacia Dios, se inicia también desde los hogares, cuando los hijos rebeldes no son controlados, no son educados con esa realidad. Entonces, hasta aquí vamos a tratar de dar una visión distinta de esas verdades, Axel. Exacto, John. Vamos entonces a una pausa breve para que sigamos con este tema del terrorismo en el mundo desde la óptica espiritual.
Continuamos con nuestro tema en el día de hoy, un tema interesante porque es un tema de actualidad donde se vive en todas partes, inclusive en nuestro país, en nuestra ciudad, hemos vivido temas de terrorismo. Entonces hay una pregunta interesante que hace precisamente el maestro Allan Kardec a los espíritus superiores en la pregunta 748 del libro de los espíritus, donde pregunta que, sin embargo, entendiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cómo es posible y cómo se explica que en el seno de las civilizaciones más adelantadas y en las no muy adelantadas a veces se encuentren seres tan crueles que pretenden atentar contra la vida de las demás personas? Pero el Espíritu responde lo siguiente y después que revisemos esta respuesta. Dice, del mismo modo que en el árbol cargado de buenos frutos encontramos algunos que se han dañado, esos seres son, así como se quiere entender, salvajes que de la civilización solo tienen la apariencia. Son lobos perdidos en medio de las ovejas, espíritus de un orden inferior y muy atrasado que pueden encarnar entre los hombres adelantados con la esperanza de adelantar ellos mismos. Sin embargo, si la prueba es demasiado pesada, la naturaleza primitiva predomina. Es esto precisamente lo que está pasando. En estas personas, el primitivismo, la crueldad, el odio, el resentimiento predomina sobre los beneficios espirituales. En estas personas no hay armonía, no existe equilibrio, inclusive mental, y por eso ocurren los daños y el deseo de dañar a los demás y encuentran doctrinas equivocadas a las cuales se unen equivocadamente para hacer proliferar su mal. Esta es la explicación de que seres inferiores que se adoctrinan con enseñanzas equivocadas caen fácilmente en las redes del terrorismo y corren con consecuencias funestas, porque cada vez que estas equivocaciones ocurren, estas personas responderán en el mundo espiritual por esas fallas. Nadie puede tomarse por su propia cuenta la muerte de los demás en nombre de Dios. Hacerlo es tomar el lugar de Dios en la aplicación de la justicia. Los que obran así, nos lo explica en la pregunta 765 del libro de los Espíritus, demuestran cuán lejos están de comprender a Dios y lo mucho que aún deben expiar. La pena de muerte implica en nombre de Dios, o aplicada, perdón, en nombre de Dios, es un crimen y los que le infligen son tan responsables de ello como de cualquier otro asesinato. Por eso vamos a revisar ahora lo que Divaldo Pereira Franco nos respondió en una entrevista que se le hizo en el programa Espiritismo Responde, donde le preguntaban cómo entender la manifestación de la providencia divina hacia adelante en la violencia a que tiene lugar en la tierra. Entonces Divaldo respondió en ese momento: la violencia es como una ventana que nos muestra y nos advierte la forma en que debemos conducirnos hacia el lado opuesto. La renuncia al coraje y la misericordia. Estamos en un periodo de transición en el que la Tierra pasará de ser un planeta de pruebas y expiaciones a un planeta de regeneración. Y durante todo este periodo de transición, las puntadas finales de la violencia son muy grandes. Es decir, habrá muchas puntadas de violencia finales porque habrán espíritus que están reencarnando con la oportunidad que les brinda el mundo espiritual de mejorar. En todos los periodos de la historia, la guerra ha tenido gran prevalencia ante la paz. Los periodos de guerra son mucho más amplios que los periodos de la armonía. Ha llegado incluso a decirse que la paz es el periodo en que se arman las naciones para la próxima guerra. Así que el mundo espiritual mayor ve la violencia como la primera etapa de nuestro propio planeta. Y se evidencia que poco a poco se dará lugar a la percepción de la pureza, la tranquilidad y la armonía que estamos buscando, pasando por duras etapas. Resumen, estamos en una etapa de transición en la cual mucha violencia se da porque hay muchos espíritus que están en proceso de cambio. Sin embargo, la doctrina espírita es una doctrina optimista, consoladora, ¿no? Porque podemos pensar que no va a haber más opción para el mundo, ¿no? Y precisamente en el orden de las ideas que estaba narrando Axel, en esta entrevista que le hacían al divulgador de estrellas, al sembrador de estrellas, a este gran humanista, medium, que ha dado con su ejemplo de vida de que sí se puede humanizar y hacer el bien con sus
con su obra social, La Mansión del Camino, su obra psicográfica y todo lo que él constituye, le preguntaban en esa entrevista cuáles son las perspectivas de esa nueva era. Y él advertía que el tercer milenio sería el milenio de la conquista de la paz. Ya esta es una visión distinta. Pero un milenio consta de 1000 años, óigase bien. A veces queremos cambios súbitos, drásticos, y no respetamos los procesos psicológicos y sociológicos en función de la inmortalidad del alma. Dice Divaldo, recordemos que poco después del cambio de siglo se dio un acto terrorista fatal, el que habíamos comentado ya, el del 11 de septiembre en Nueva York, en las Torres Gemelas. Y por lo tanto, en muchos países del mundo se inició la muestra y la prevención a este aspecto de la violencia que antes no se había pensado en ningún momento. No había conciencia de la humanidad respecto a los alcances de la violencia que en el contexto histórico y cultural, Axel, Estados Unidos había sido un país siempre muy fuerte, ¿sí? Y en cuestión de segundos, toda la realidad de la vulnerabilidad humana se dio cuenta de que realmente somos seres muy vulnerables cuando queremos hacer daño al otro. Dice Divaldo, jamás se pensó que un individuo suicida se prepararía para matar. Toda una psicología de la violencia y la destrucción en función de los instintos. Recuerda el sembrador de estrella. La vida es un don precioso que todos debemos preservar. Incluso los animales tienen su instinto de supervivencia y el hombre ha hecho que esto se convierta en un juguete de la política. Política que ha rayado en el arbitrario a causa de la injusticia social en que vivimos. Esta situación del desconocimiento espiritual de los gobiernos, del desconocimiento de la inmortalidad del alma, de la intolerancia religiosa, política, permitió que otros países, bajo el pretexto de defender otros derechos, comenzaran a abusar y a transgredir fronteras bajo un concepto interesante, Axel, que se llama justicia universal contra el terrorismo. Y ves en cuenta que estamos planteando una visión sociológica de la realidad del espíritu inmortal. Esta nueva era, creo que viene siendo el corolario de nuestros comentarios en este día, es la era de la paz. Se implementa poco a poco, porque no es mediante tratados, no son mediante leyes, sino es la pacificación de nuestros instintos y nuestras necesidades en función del ejemplo de Jesús. Las leyes de Dios, retoma el sembrador de estrellas, no tienen prisa y no ocurren bruscamente. Los buenos espíritus me dicen, dice Divaldo, y también lo manifiestan por otros medios, que este siglo se caracterizará por la belleza, el poder del amor y la elevación moral del hombre. Después de este gran periodo, de esta gran disolución de las costumbres erradas y la agresividad, sobre esto vendrá la era de la armonía en la que vamos a aplicar lo logrado en el siglo XX. La ciencia y la tecnología se utilizarán en favor de la plenitud individual a través de la paz, la belleza y el amor. Entonces vemos cómo necesariamente en el mundo avanza hacia la paz, el mundo avanza hacia la armonía. Estamos viendo etapas difíciles, movimientos violentos, pero la inteligencia va creciendo y consecuentemente el nivel moral de los hombres va creciendo. Se nos va a dar entonces una evolución moral necesaria, porque el progreso no lo detiene nadie. Con esto vamos a las conclusiones. Vamos a dar una pausa en este momento de este programa Luces para el Alma para pasar de último a las conclusiones, pero esperamos sus preguntas a través de la vía internet. Gracias. Entonces, bien, concluimos hoy nuestro programa con estas últimas argumentos para definir
lo que hasta ahora hemos revisado en el aspecto del terrorismo a nivel del mundo, a nivel del concepto espírita, a nivel del concepto moral de nuestra doctrina. Vemos entonces que mediante el progreso moral que se va a dar y la práctica de la ley de Dios, el hombre atraerá a la tierra espíritus buenos. En la medida que haya una buena sintonía, una buena armonía, una actuación de bien, el hombre va trayendo hacia nosotros espíritus buenos y alejaremos así los espíritus equivocados. Sin embargo, estos equivocados, estos últimos, solo habrán de dejar la tierra cuando el hombre haya desterrado de sí el orgullo y el egoísmo. Esto es precisamente lo que nos plantea el libro de Espíritu en la pregunta 1019 con el título El reino de bien. El espiritismo entonces amplía el pensamiento y le abre nuevos horizontes a estos planteamientos. En lugar de esa visión estrecha y mezquina que lo concreta en la vida presente y que hace del instante que pasamos en la tierra el único y frágil fundamento del porvenir eterno, el espiritismo enseña que esa vida solo es un eslabón en el conjunto armonioso y extraordinario de la obra del Creador. Enseña la solidaridad que reúne todas las existencias en un mismo ser. Todos los seres de un mismo mundo, así como los seres de todos los mundos, estaremos unidos en la gran fraternidad universal. La gran herramienta contra la guerra es la educación y el amor. Es el resumen general que hace el libro de los espíritus y hacen los guías de la humanidad. De acuerdo a la orientación de los espíritus superiores, en resumen, las causas que originan la guerra se dan en razón debido al predominio de la naturaleza animal sobre la espiritual. Estas primeras deberán desaparecer de la tierra cuando los hombres entiendan la vida futura y sustenten su encarnación por la práctica de la ley de Dios. Nos enseñan que la presencia de la guerra es necesaria, óigase bien, es necesaria porque busca promover la libertad y el progreso humano, haciendo al hombre caminar más rápidamente hacia su elevación intelectual y moral, de tal forma de que vivimos procesos de cambios, de transformación. Son tiempos de transición, de conmoción general, donde aparece o se hace hacer parecer por los diferentes estatus de medios que predomina más la brutalidad, la violencia, el interés. Pero el trasfondo no es así, porque no olviden que también hay personas adictas a esa violencia, seres que aún poseemos en nuestro interior esos rezagos. Sin embargo, nunca hubo tanto amor y tanto servicio en la tierra. Son los tiempos donde se incentiva el amor a la naturaleza, el respeto a los animales. Son los tiempos donde ya se educa en las escuelas. En muchos países de Oriente, por ejemplo, se incentiva el respeto por los valores y la fraternidad, porque el ser psicológicamente entendido que requiere del otro para ser feliz. Luego la autodestrucción es innecesaria y es tan solo una visión, porque solamente vemos una visión de la realidad espiritual que aún desconocemos. Sé feliz, seamos solidarios, creemos hábitos de felicidad, levántate de la cama cada día con esperanza de ser mejor, pero esencialmente vive en paz contigo mismo para que seamos seres conscientes participando en ese proceso de cambio y regeneración en la tierra, Axel. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos y estamos atentos a sus preguntas. Los esperamos en su programa Luces para el Alma el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Que estén todos bien. Establecer en nosotros los conceptos apropiados para profundizar cuál es su procedencia moral y cuáles son consecuencias morales del terrorismo. No nos ocuparemos del tema político, sino de las causas y efectos morales y que afectan directamente el desarrollo espiritual. ¿Cómo se define? ¿Cómo podemos definir nosotros el terrorismo? Existe más de una definición a nivel oficial, a nivel internacional, de lo que es propiamente el terrorismo. Pero puede ser considerado como terrorista cualquier persona u organización que utilice métodos violentos o amenazantes para alcanzar un determinado objetivo, ya bien sea político o religioso. Por lo tanto, secuestros, ataques a lugares públicos y privados, ataques aéreos, asesinatos y otras formas de agresión
pueden estar relacionadas con el terrorismo. ¿Por qué se da el terrorismo? ¿Por qué ocurre el terrorismo? Podemos comenzar a revisar estos aspectos en el día de hoy, porque es bueno saber cuál es su procedencia, desde dónde florecen estas actividades inferiores del ser humano, como el terrorismo, que va a atacar a otras personas buscando un objetivo, ya como lo dijimos anteriormente, propio de una comunidad, de una organización, de un grupo. Entonces, John, explícanos un poco esto de cómo se da el terrorismo en el mundo. Si se define el terrorismo como cualquier organización o persona que utilice métodos violentos o amenazantes para alcanzar un determinado objetivo. De tal forma de que, retomando ese concepto que ya se le había manejado, Juana de Ángelis, en su libro Triunfo Personal, nos explica que sucede por el predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual y el desbordamiento de la pasión en el ser humano, ocurriendo en ciertas etapas de la evolución donde sigue manteniendo y viviendo su herencia espiritual. Quiere decir, el terrorismo ocurre porque hay un dominio de los instintos primarios, los cuales tienen preferencia sobre... Se constituye en una de las más grandes violaciones de los derechos humanos y de las libertades básicas, así como los principios del respeto entre los seres humanos. Si no hay respeto entre los seres humanos, no se construye la paz, no se construye la armonía entre los seres, y vamos a seguir viviendo en un mundo inferior y sufriendo las penalidades de este mundo, que es un mundo de pruebas y expiaciones. Desde hoy vamos a tocar un tema como este porque las organizaciones terroristas han ido cambiando sus métodos de funcionamiento con el tiempo, aprovechándose de la debilidad, del desconocimiento que hay y la ignorancia que hay respecto a estos temas de las sociedades y recurriendo a las tecnologías de la información modernas para aumentar el impacto de sus atentados. Cada vez es más fuerte el atentado, los impactos que incurren el terrorismo en la sociedad, en los seres humanos. Por ello, hoy traemos este tema en este programa Luces para el Alma, para revisarlo desde la óptica de la doctrina espírita y los valiosos tesoros de la inteligencia, el discernimiento y la conciencia. Quiere decir que cuando hay ausencia total de sentimientos positivos que hace superior al individuo, este se desvía en sus estructuras mentales con la liberación de fuerzas primitivas, salvajes en sus remanentes internos, que imponen a la razón y a la visión como tal. Bajo esa perspectiva, muchas veces se desarrolla inteligencia para adquirir conocimientos tecnológicos, artísticos, culturales, pero solo constituyen un sendero que llegan a perturbarlo, porque esa inteligencia intelectual le permite que abrace ideales, circunstancias que no son concordantes con sus realidades. De tal forma que el terrorista, por así decirlo, mantiene un constante conflicto interior. Aquellas rebeldías, aquellas causas en las cuales se trata de librar una visión de misionero, de líder, de liderazgo frente a causas sociales, personales. Buenas tardes a todos nuestros escuchas, nuestros oyentes, en este su programa Luces para el Alma. Damos inicio a este programa hoy, 3 de septiembre, sábado de este año 2016, donde abordaremos un tema que ha sido constante mundial en todas las últimas décadas y que muchas veces es tratado como un asunto externo de otros países y que no ocurre en los nuestros, ni afecta directamente a nuestros intereses: el terrorismo. Parece ser un tema lejano a nosotros, pero es una plaga mundial que se constituye en una de las amenazas más profundas de la constitución de la paz y la seguridad en el mundo. Hoy nos acompaña Alex Osorio Barone y quienes habla Axel Reynolds. Gracias, Axel. Bienvenidos todos los que nos escuchan a través de YouTube. Hoy tenemos un interesante tema a tratar. Sí, como dijimos anteriormente, es el terrorismo en el mundo desde la óptica espírita. El terrorismo